Bueno, buenas noches, bienvenidos. Es un placer que nos acompañen hoy esta noche. Nada más agradecer a Polía por el espacio y por la buena disposición de maniobrar a última hora con algunos impedimentos. Como se habrán dado cuenta, Eduardo lamentablemente no va a poder estar hoy de manera física, pero estará de manera especular, ¿no? Eh, Como un Orfeo que aparece y da la vuelta para volver a esfumarse del mapa. Y se También lleva, te y se lleva doy por la, delante Eurídice en la vuelta, atropella por querer reaparecer. ni más ni Dale, menos. Y también, pues darle las gracias a Nicolás por bien. estar acá esta noche. Presente, Nicolás es escritor, es ensayista, es novelista, es editor de la revista La Tempestad. Eh, Y un gran Eduardo amigo, creo que vos. un gran amigo de ambos. De hecho, es una persona que hace un cameo en ciertos pasajes del libro. Entonces, qué mejor que él para conversar esta noche, considerando también todas las afinidades que nos vinculan, ¿no? Y claro, Eduardo que está acá de manera virtual, que creo que todos estamos más o menos al tanto de quién es. Él es poeta, ensayista, es uruguayo, es exiliado en México desde el 79, ha hecho una obra bastante sólida a lo largo de los años, ha estado en revistas como Vueltas. Ha hecho antologías, ha ganado premios, ha publicado una cantidad de libros en España, en el Cono Sur, en México. Bueno, ¿qué más decir de Milán? Entonces, con los dos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, eh, buenas noches. Y bueno, como vieron, se presenta Mitopoética Personal. Creo que probablemente fui uno de los primeros lectores, tanto del libro como de un eh, adelanto que nos dio Yader para La Tempestad, que es el último capítulo, la última conversación eh, del libro. Y Me- a mí me parece que es un libro que funciona de distintas maneras, eh, y una de ellas es que creo que puede funcionar como una excelente introducción al trabajo de Eduardo, eh, en términos de cómo está planteado, que es eh, este encuentro de lo biográfico con lo poético, en el sentido de la poética, Eduardo, y cómo están entrelazados. Su biografía y su manera de entender la poesía y la escritura en general. Así que es un libro que se desliza todo el tiempo entre aspectos biográficos y aspectos de la propia reflexión sobre la poesía y la escritura, que por otro lado es quien ha leído los poemas de Eduardo, sus ensayos, pasa también eso, especialmente en los poemas, un deslizamiento constante entre eh, digamos, la experiencia personal, pero todo el tiempo con estas reflexiones sobre el propio poema, sobre la poesía. eh, y traje unas notitas apresuradas sobre esto, que una cosa que me llamó la atención de este libro fue algo que, bueno, leyendo los últimos libros de Eduardo está implícito, pero que me quedó mucho más claro a la hora de leer estas conversaciones que son finalmente recientes. Yo pensaba en algo que con Eduardo hemos platicado muchas veces, pero bueno, sobre
un aspecto que me llamó la atención es que alguien tan interesado que ha reflexionado sobre la historicidad de las formas, eh, en estos últimos años, en estos últimos trabajos, hay una relación más fuerte, siempre estuvo, pero más fuerte con el mito, eh, y con lo que aquí se llama mitopoética. O sea, hay una relación, ya se hablaba de Orfeo, de lo órfico, pero también con aspectos que en el propio libro están de algo que es muy presente en la poesía de Eduardo, que es la relación, digamos, sonora, fónica entre las palabras, ¿no? Eduardo relacionaba Orfeo, que claro, es una figura mitológica que tiene, que es la figura central, digamos, de la mitología en relación con la poesía, y, y al mismo tiempo lo relaciona Orfeo con orfandad, que para quien lea el libro, eso es con lo que comienza esta, digamos, historia personal de la pérdida de la madre, muy tempranamente. Entonces está, ya desde ese juego de Orfeo, orfandad, y me parece que mencionaba por ahí la otra lengua de Eduardo, el portugués, brasileño, que la palabra orfandad en portugués era prácticamente Orfeo, ¿no? Eh, y, y entonces están estas cuestiones que también las he venido encontrando en este como género personal que se inventó Eduardo eh, de los ensayos, digamos, como hacían estos Sánchez poemáticos, o como, eh, y, y en sus propios poemas, que ya desde hace tiempo su trabajo en la poesía es como un flujo, los poemas van siendo a la vez registro, una reflexión sobre la propia poesía, esta relación que tiene desde muy temprano en su obra de asociar, de encabalgar, digamos, los versos más por lo sonoro que por lo temático, y una especie de métrica interna de los versos que no tiene que ver con la métrica, digamos, tradicional, entendida canónicamente en la poesía. Y, y, y al mismo tiempo, está todo este volver a una parte, digamos, de orígenes personales, de orígenes literarios, con un momento o algo que se percibe ahí, con lo que me siento además muy identificado, de que hay una sensación, como de que este fuera un momento de repliegue en la literatura, digamos, no solamente, no hablo ahí de lo personal, sino, digamos, ahí, pues es un momento, donde la literatura, se ha reducido mucho su espacio social, digamos, importancia social. Ahora lo que aparece como importante es en realidad lo que vende. Y ahí está que en general lo que vende, salvo unas pocas excepciones en los últimos 500 años, no tiene mucho que ver con donde están pasando las cosas en la literatura. Eh, y, la, y en este sentido, eh, se relaciona con un tema que está muy presente también, que es el no lugar de la poesía. La poesía no tiene lugar. Yo diría que la literatura no tiene lugar si entendemos la literatura como poesía. También la prosa, ¿no? Es decir, aquello que tiene una relación particular con el lenguaje. eh, y no tener lugar es precisamente no tener mercado, no tener lo que decía antes de este lugar social, o una centralidad social, digamos, cada vez más marginal, y al mismo tiempo es eh,
marginalidad que no impide que sigan sucediendo cosas, pero digamos que ya está fuera, como se decía, bueno, como se dice en algunos libros, ediciones fuera de comercio, bueno, la literatura está fuera de comercio, no, no quiero hacer ninguna cosa negativa para las librerías, por supuesto, pero en este sentido del no lugar, que tiene un componente, digamos, incluso filosófico, pero sobre todo el no lugar de la poesía es el no, o en términos de Deleuze y Guattari de desterritorialización. eh, yo lo asocio a todas estas cuestiones, a un no lugar social, un no lugar de mercado, digamos, una lengua que Bifo lo puso muy bien en un libro que es lo que le llama insolvencia, que está relacionado con las finanzas, la insolvencia de cuando no puedes pagar el crédito, pero también es la insolvencia de las palabras, de un fenómeno que él le llama semioinflación, ¿no? Es decir, la necesidad de cada vez más palabras para decir menos cosas. Este, entonces, bueno, son las ideas desordenadas que me produce. El libro también lo leí hace algunos meses que me diste el ejemplar. Bueno, no tanto, ¿verdad? Un par de meses. Y ahí lo órfico da para incluso unas cuestiones digamos, de antecedentes, porque está claramente también ahí uno de los maestros, digamos así, bueno, de Eduardo, pero bueno, de la poesía latinoamericana, que es Lezama, ¿no? Que es alguien que también desarrolló el tema de los vasos órficos, todo un casi sistema de pensamiento relacionado con la cuestión órfica, eh, que aunque Eduardo lo desarrolla desde sus propias coordenadas, bueno, creo que en un lector de Lezama Lima, como ha sido Eduardo, hay ahí una resonancia, ¿no? Eh, y termino, bueno, con esto antes de platicar, que esto de Lezama también se relaciona, recuerdo que Lezama hablaba de los vasos árficos en relación al imaginario como lo que contiene y transforma, y Eduardo lo relaciona, usa la palabra recolecta, el poema que recolecta, ¿no? Hablando en relación con Orfeo de la vista atrás, pero también de ir juntando, digamos, las cosas que ya no están en realidad, o sea, como es casi como el objeto perdido melancólico, ¿no? Entonces, eh, bueno, Si querés, doy un poco de contexto de cómo se hizo el libro, pero luego pasar sin persona. Sí, bueno, gracias por tus palabras, Nicolás, por la generosidad y la buena lectura. Este libro nace más o menos a finales del 2023, o sea, ya hace casi 3 años, cuando alguien le propone a Eduardo la idea de escribir una especie de memoria o autobiografía y eh, la verdad es que desconozco las razones, quizás las podemos cuestionar ahora, pero la decisión de Eduardo fue invitarme a colaborar en un proyecto de conversaciones y nos sentamos más o menos durante 11 sesiones a simplemente conversar de, de la vida de Eduardo y también de sus vínculos con la poesía, ¿no? Y de esa experiencia, digamos, puedo decir
varias cosas. Lo primero que me sorprendió es la manera de cómo Eduardo era capaz de entrelazar y vincular experiencias vitales con experiencias poéticas. Y era algo muy común, ¿no? En nuestra conversación, que empezábamos a hablar de cierto periodo específico y cómo ese periodo específico se vinculaba a un concepto mitopoético que no estaba simplemente enunciado a nivel teórico, sino que estaba de alguna manera materializado también en los poemas. Por eso uno de los trabajos que yo hice con el texto fue intercalarlo con un montaje de piezas poéticas o ensayísticas donde yo pensaba que la conversación más o menos jalaba de la obra de Eduardo y esas dos facetas, esas dos capas de la experiencia, la vital y la poética, se fundían. Al mismo tiempo, una de las cosas que me llamó mucho la atención es la forma misma de la conversación. Si ustedes se fijan, el libro está lleno de pautas, de paréntesis, en algunos momentos de interrupciones abruptas, incluso de las personas que estaban circulando el sitio donde nos reunimos a conversar. Y en parte me gustaba mucho la idea de que no fuera una simple entrevista, sino de que la cosa fluyera como una conversación. Y me di cuenta rápidamente que eh, el artefacto formal que estaba eh, reinando en ese momento era la digresión. Entonces era un poco divertido cómo empezábamos a conversar sobre los poetas beats y luego Eduardo pasaba a hablar de los teóricos de la escuela de Frankfurt, de Benjamin y de Adorno, y luego ligaba eso con Bob Dylan y mantenía una coherencia en todo ese arco de conversación y le daba para levantar una especie como de ensayo en vivo. eh, y eso me hizo pensar mucho también en la poética de Eduardo, ¿no? Cómo la digresión, de alguna manera, también es un proceso del pensamiento. El pensamiento no está desligado de estos movimientos. No sé, decía Montalbetti que el pensamiento es un viaje de ida y vuelta, que se va y que se viene. Y en ese movimiento, en ese estira y encoge, eh, hay una especie de descubrimiento, ¿no? Entonces, más o menos eso fue lo que yo estaba percibiendo en estos movimientos que podían parecer por momentos caprichosos, pero que estaban en su, no sé, en la forma de la conversación, siendo muy coherentes también al mismo tiempo. Sí. No sé, pues. Bueno, yo estoy muy agradecido a Nicolás y a Jader que eh, pues me hayan hecho de algún modo el paro de acompañarme con este libro en en la revelación de algún modo de los diversos significados que el libro tiene para mí y por lo que he escuchado, también para ellos. Y me da mucha satisfacción porque uno cuando escribe, independientemente de que con el apoyo de Calazo y otros muchachos,
uno crea que entra en contacto inmediato con los dioses, pues a veces los dioses no están y se llama la retirada de los dioses, que es un tema muy caro a una cierta filosofía. Cuando se llama, cuando se dice retirada de los dioses, en general yo pienso eso físicamente y lo que veo es a los dioses eh, como eliminando en un flujo, la palabra utilizada por Nicolás, para atrás, así como una especie de esfumación, ¿sí? Se van esfumando porque yo no sé si los dioses tenían el programa de retirarse por un gesto o una señal que les hace Nietzsche y algunos otros. Es probable, mirá que todo es probable y algunas cosas se dan. Ahora, ese momento para mí es fundamental. Eh, pero ahora también recojo el término usado por Nicolás, que, que se acuerda que en el libro y en varios poemas yo hablo del recolector. Eh, y se me ocurrió ahora, cuando escuché a Nicolás, que efectivamente, para mí, el hacer poesía o escribir poesía es una especie de recolección de ausencia. O sea, el lector ve que el que escribe lo busca como un recolector, o sea, no como un simple lector, porque ahí en la escritura quedan restos, y no solo restos en las palabras del presente, restos míticos que están siempre filtrándose, de manera que recolectar es como esta cosa de ir, hay una palabra que yo uso en las últimas cosas que he escrito, que es una palabra muy cara para la gente de frontera. Yo soy una mezcla de brasileño y uruguayo. Bueno, o sea, tengo esa, como dijo Nicolás, tengo esas dos eh, lenguas eh, que, bueno, son vecinas. Nací en la frontera, ahí están en una calle que se llama Frontera. Yo soy un tipo fronterizo, yo debería estar ahí, eh, porque eso es Rivera se llama Rivera por un héroe que se llamaba Rivera, pero la Rivera es una orilla, o sea, donde una lengua hace orilla con la otra lengua. Entonces hay una especie ahí de coqueteo eh, interlingua, para decirlo así, ya para ponerse semilatino, porque el único que sabía latín, el último que sabía latín era Lezama, y con ese latín bananero, que todavía se conserva en la Cuba de hoy. Ahora, lo que yo quiero decir es que la recolección a veces es mejor que la lección y a veces el ser recolector puede ser una manera de amplificar el ser lector. O sea, ir también levantando del suelo.
porque hay cosas que se cayeron, o sea, las dejamos caer, ¿sí? No es aquello de que todo cae por su propio peso. Claro, con un empujoncito histórico de afuera, es muy probable que todo caiga por su propio peso empujado. Ahora, entrando al tema, el, lo que creo que hizo inmejorablemente Jader, aparte de esa paciencia que, que, que mostró, porque digo, oír hablar siempre cansa un poco, pero oír hablar mucho cansa mucho y hablamos mucho. O sea, hablamos una cantidad cuando nos reuníamos. Y el hecho de ver aquello que fue registrado para mí me devolvió como una especie de suma con doble M de mi propia vida, ¿no? Es decir, bueno, yo no soy un recién venido como macedonio, que siempre era recién venido, pero nunca se había ido. Eh, no soy un tipo de 74 años y bueno, hace un rato que uno está acá. O sea, tengo una cierta experiencia, pero no tenía la experiencia de verme en todo ese tiempo junto. Lo, como escribo, lo he visto separado, pero a mí no me gusta mucho leer lo que he escrito, porque en general, salvo que el narcisismo, que es otro mito, sea violento, uno se arrepiente en algo siempre, ¿sí? Em, porque está reflejado. Bueno, y Orfeo, en ese sentido, es, como dijo Nicolás, es el gran guía de eso que Mario Montalbetti dice que es una cuestión de ida y de vuelta. Pero ¿y qué es entonces eso que se llama versura, de donde viene la palabra verso, sino la vuelta de los bueyes cuando termina el surco? Hasta los bueyes vuelven cuando se termina el surco y hacen así, ¿no? El gesto de, ¿sí? Bueno, eso, como se dice en Uruguay, con esa manera de simplificarlo todo, tú escribí de izquierda a derecha y para abajo. Y yo ahora decía, es la marcha del mundo, de izquierda a derecha y para abajo. Bueno, quiero decir, estamos entrando no en el universo, en el pleno verso, lo cual en algo tenía que darse, alguna vez nos favorece. Otra cosa eh, que ya lo dijo Yader, pero que también es interesante es que el libro tiene inserto una pequeña antología poética, ¿no? No por no una antología al uso, digamos, que quisiera representar un periodo o momentos de una trayectoria, sino con relación a lo que surgió durante las pláticas, ¿no? Entonces, pero algo que a mí me, me pareció también importante del libro es que aunque siempre al transcribir hay que, digamos, intervenir sobre lo hablado, tiene de todos modos, conserva la oralidad. Y acá me parece importante porque la propia poesía de Eduardo
en la propia poesía de Eduardo se reconoce esa oralidad que está en este libro. Hay una cosa que eh, con la oralidad no, para que no se confunda, porque siempre hay esto que si el habla popular y una serie de estereotipos que se han eh, incorporado cuando se habla de literatura, especialmente de narrativa, y que si hablan con acento de tal o cual lugar, o aquí en México ya todo el estereotipo eh, sobre Rulfo y el habla de los Altos de Jalisco y demás, pero eh, no, yo me refiero a la oralidad específica de Eduardo. O sea, Eduardo, sus versos suenan cuando uno lo conoce un poco y habla con él, se da cuenta que él tiene un fraseo que es su fraseo, y que eso se refleja en su poesía. Y también en este libro, en las conversaciones, eh, que vaya a saber al final cuántas horas representó eso. También sé que es un montaje al final de, de- para construir un libro y no nada más dejar un registro, Ya. ¿no? De las charlas. Pero la oralidad me parece que es muy importante ahí, porque lo que acaba de hacer Eduardo ahora, esta relación de las palabras, estas fronteras que él identifica muy rápidamente siempre en cualquier discurso, están ahí. O sea, y esos ires y venires y esas asociaciones, a veces por el sonido, a veces por tema, a veces por otras cosas, está en este libro. Pero esos saltos son los que le dan para mí una especie de, digamos, narrativa. Sé que Eduardo no lee mucha ficción y prosa, sobre todo ensayística, pero no tanto narrativa. Pero el libro tiene un componente narrativo en el sentido de que captura el propio devenir de la conversación. Y ahí eh, aparece la biografía, pero aparece también las lecturas, lo formativo, los autores que se vuelven, digamos, tutelares en la vida lectora de cualquier escritor. Y también ya la reflexión más, llamémosle, teórica o crítica sobre la poesía y su lugar en el presente, ¿no? Entonces, bueno, eso quería añadir, que se me había ido antes, pero eh, creo que también incorporaste cosas que se han dicho sobre la obra de Eduardo, este, eh, y no sé, a lo mejor puedes platicar más del ensamblaje ese. Sí, no fue tan complicado la verdad, porque la conversación de Eduardo de alguna manera siempre lleva a la teoría o a cierto devenir teórico o autoteórico. Entonces era muy fácil encontrar gestos asimilables entre la conversación y su obra ya escrita. Entonces simplemente era sacar donde yo pensaba que había cierta resonancia, ¿no? Y, y luego, pues es un trabajo básicamente de montaje, ¿no? El cual yo me divertí muchísimo. Eh, Pensando en lo que estabas diciendo, ¿no? Cómo una vida, tanto en sus aspectos vitales como literarios, como formativos, etcétera, puede devenir, digamos, en este texto. Yo creo que un elemento, un gesto muy importante en Eduardo es la insistencia, el volver a insistir sobre ciertas cosas. Y creo que es un rasgo formal que este libro tiene.
por momentos habían temas que iban y venían y que se repetían constantemente a lo largo de todas las conversaciones de manera fortuita, ¿no? Hemos hablado del mito, por supuesto, el pensamiento o cierto abordaje del mito más allá del tema, es decir, no se trata simplemente de escribir un poema sobre un personaje mítico o hacer una película sobre la Odisea, sino una especie de ligazón vital, incluso diría irracional, en el sentido de los románticos alemanes en especial, ¿no? Donde la ligazón con el mito era una manera de recuperar cierto mundo que se había venido abajo por las ideas de la Revolución Francesa. Y Eduardo era muy insistente en eso, todo el tiempo estar nombrando esta aproximación al mito, no como tema, no como forma, no como un trasfondo de una poética, sino como un vínculo que se vive, ¿no? A tal grado que Eduardo logró pensar incluso su propia vida en términos míticos, con Orfeo, ¿no? Y al mismo tiempo era curioso porque otra de las conversaciones recurrentes que teníamos era sobre la vanguardia. Igual una vanguardia que va más allá de las formas establecidas o asimiladas de el dadaísmo, el surrealismo, etcétera, etcétera, y que iba más hacia una colocación de Eduardo frente al lenguaje, frente a la cultura, y, o más bien afuera de lo que sería la cultura institucional, ¿no? Buscándole como esa beta rebelde a la vanguardia que todo el tiempo se está de alguna manera transformando en algo que aún no es asimilable por la convención, ¿no? Y en este caso la convención sería lo comunicable, que es otro gran tema de Eduardo, ¿no? Cómo lidiar no solamente a nivel poético, sino a nivel político, con la demanda de un discurso comunicable, no solamente en el poema, que es evidente al leer a Eduardo, sino también en el ensayo, cómo incluso es posible llegar a pensar y llegar a ciertos movimientos ensayísticos a través de retorcer un poco el lenguaje, como si ciertas cosas simplemente pudieran expresarse o pudieran transferirse atentando contra los principios de la comunicación. No sé si hay algo que decir, Eduardo. Sí, es muy lo que han dicho Nicolás y tú ahora, me parece fundamental porque es una manera eh, como sintético, ideogramático, como diría Haroldo de Campos. Eh, de eso que de algún modo, y lo notable es que no se buscó, o sea, no buscamos una coherencia. No había aquello, che, de vamos por acá, si no nos perdemos. No. Y ahora cuando dijiste digresión, Nicolás, eh, es que la digresión en el lenguaje es como un coup de dé sobre la página. Uno puede imaginar toda esa fragmentación conquistando espacio,
del Club del Golpe de Dados, que es un poema fundamental para mí, eh, porque aparte de que yo tengo una afiliación con la poesía concreta de Brasil, hay algo acá que, que me gustaría decir. Mi padre fue preso político en el año 73 y bueno, estuvo 12 años, que no es poco, pero fue la mitad de lo que tendría que haber estado según los muchachos de, 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 de aquel momento, que eran 24 años son muchos años. Eh, es una vida, si se entra a ese lugar, a la cárcel o eh, ya usando la propia terminología, al establecimiento militar de reclusión libertad, porque así se llamaba el lugar. Entonces digo, cuando uno ve eso, bueno, es que no te queda de otra. Para eso está la poesía, para recoger a estas confrontaciones con la realidad, que son reales porque han ocurrido y están ahí, hay marcas, monumentos en toda la cultura uruguaya. Ahora, independientemente que eso fue un fenómeno histórico allá, que ya no está, felizmente, eh, marcó a mucha gente. Bueno, es también, no hay ninguna eh, originalidad en eso, ¿no? Hay mucha gente marcada por esa aventura. Bien, lo que a mí me importaba era un poeta que acabo de mencionar y con el cual se identificó toda una especie de línea, de toda una genealogía que es Mallarmé. Mallarmé es un poeta carísimo para la poesía concreta brasileña. ¿Sí? Ellos tradujeron, incluso tienen un libro que se llama Triducción, que es una triducción de Mallarmé, y tanto Augusto de Campos como Decio Pignatari como Haroldo de Campos traducen ciertos eh, poemas de Mallarmé eh, que son capitales, como el que acabo de mencionar, que es un poema que toca a poetas extrañamente, que uno no diría que tienen esa filiación y sin embargo la tienen y de qué manera. Por ejemplo, me refiero a Luis Vicente de Aguinaga, que es un poeta que yo respeto mucho y un intelectual que respeto mucho. Bien. Em, lo que yo quiero decir con esto, que Mallarmé es uno de los herederos, de los herederos de esa crisis que hablé mucho con Yada, entre ilustración y romanticismo. Uno ahí tiene que tener claro un cierto devenir. El siglo XIX es fundamental, ¿sí? Para mí es el siglo más importante de la modernidad, con ciertas partes del siglo XX. Por ejemplo, los movimientos de vanguardia de los primeros años que mencionaron ustedes, la Revolución Soviética, que fue un acontecimiento histórico absolutamente trascendente,
tan importante como la capacidad de los propios usuarios de esa revolución de echarlo todo absolutamente a perder. Es de una capacidad que nunca vi, esa capacidad de pérdida. Ya lo quisiera como poeta tener. Eso es una cosa, uno dice, pero ¿cómo es posible que estos tipos, después de haber hecho ese monumento a una posibilidad, lo hayan destruido, pero eh, eh, palmo a palmo y con casi una religiosidad poética? Es que, ¿qué se puede poner en lugar de un mito ausente? Hay que hablar de la ausencia, porque los diagramas y los movimientos están dados. La versura lo da, ¿sí? La versura es clave. Lo que pasa es que uno se niega como poeta por la sintonía en la que entra con las bibliotecas, imaginar a una yunta de bueyes arando la tierra y cuando ven que se acabó el surco, dar vuelta. O sea, los bueyes son, lamentablemente, porque me parecen de una nobleza absoluta, creo que por eso, en homenaje a los bueyes, me dedico a la poesía, em, son los que ordenan la versura. Los bueyes son los padres del verso. Orfeo lo vio y lo vieron los poetas a partir, sobre todo, de esa conciencia que se da en el siglo XIX. Estamos hablando del siglo del movimiento romántico, como bien dijo em, eh, Jader, que es fundamental. A mí, yo cuando leí a Hölderlin, que es alguien muy caro para mí, que se hacía una pregunta en la elegía 9, decía, después de hablar de una tarde soleada cuando los campesinos regresan a su casa después de haber trabajado toda la jornada, se pregunta, ¿y para qué poetas en tiempos de penuria? Claro, él estaba confrontando esa cuestión paradisiaca que existe en los campesinos que están, como los bueyes, en contacto con la tierra. Pero, ¿de dónde viene la palabra penuria ahí? Porque Hölderlin, que enloqueció, todavía no estaba loco. Las elegías son uno de los mayores monumentos a la lucidez poética que yo conozco, ¿sí? Pero ahí hay algo y que tiene que ver con esa filiación o esa simpatía casi de Rolling Stone que yo tengo por eh, no son el diablo, son Adorno y Horkheimer, mencionados por, o sea, la Escuela de Frankfurt. Hay un texto de Horkheimer y Adorno que se llama Dialéctica de la Ilustración y el capítulo se llama Odiseo y el mito, ¿sí? Y habla precisamente del no encuentro de Odiseo con las sirenas. Y dice, luego de ese desencuentro felizmente ocurrido entre Odiseo y las sirenas, todos los cantos están heridos. Yo digo, bueno, porque todos tenemos una especie de hiper
latinización tropical, en este caso, de considerar a la mente alemana fría, eh, rigurosamente, eh, ¿cómo se diría? Casi esclavista, dictatorial y tal. Hay ejemplos históricos muy claros que no dejan mentir esa tesis, pero eso de ver cantos heridos, luego de una vuelta y luego de que un encuentro no se produce entre un personaje mítico y un héroe mítico, a mí me pareció absolutamente conmovedor. Claro, hay otros filósofos que hacen ese tipo de proezas, pero el primero que leí que hacía eso de esa manera tan fina fue al dúo Horkheimer Adorno. Claro que estaban detrás todo el idealismo romántico que es fundamental. ¿Sí? Si uno quiere eh, agarrar algo de la relación mito-poética en la historia del pensamiento, uno tiene que ir al idealismo alemán y leer el pasaje de las lecciones de Hegel cuando dice que el arte para nosotros es una cuestión del pasado. Y él estaba hablando en 1820, de la década de los 20, de 1800. Y después ve a pensadores como Schelling, ¿sí? Que uno dice, bueno, sí, pero ahí está el romanticismo alemán. Y de ahí viene Hölderlin. O sea, hay una amalgama entre pensamiento y poesía que, para decirlo con una palabra suave, hoy está ausente. O los poetas no piensan o los pensadores no versifican, lo cual es una lástima, ¿no? Con esto con esta cita de Adorno sobre Odiseo atado, ¿no? A la nave y escuchando las sirenas y la herida y la consecuente herida del canto por la razón, por el ingenio. Al hablar de canto, para mí es casi automático pensar en la relación que tiene la música en la vida y en la poesía de Eduardo, ¿no? Hay un capítulo específico donde hablamos de rock y poesía. Hay muchos momentos donde hablamos de la noción brasileña de poesía escrita y poesía cantada y cómo realmente una cosa pareciera vincularse con la otra de manera muy orgánica. Y luego hay también varias referencias incluso a otros músicos que no parecieran calzar con la naturaleza del libro o de Eduardo, pero ahí están, ¿no? Por ejemplo, Eminem. Entonces, eso es algo que me gustó mucho, ¿no? Esa especie como de apertura, salir de la solemnidad del poeta en su torre de marfil y dejarse impresionar por otras manifestaciones poéticas que no corresponden con la noción clásica de la poesía escrita o de cierta solemnidad que debe tener la poesía para transferir algo, ¿no?
No, ahí estás totalmente en lo cierto en esto. Em, para mí el rock es fundamental. Yo fui rockero y eso también es verdad. Eh, Uno siempre altera un poco, pero eso es totalmente cierto. Em, y estoy biográficamente ligado a un poeta eh, del canto. Podría llevar, siguiendo allá, a Caetano Veloso, por ejemplo. Sí, podía llegar a, a Chico Buarque, claro que sí. Para mí son realmente grandes poetas, pero el que estoy hablando es anterior en lengua inglesa o anglosajona o norteamericana, porque es muy oral, hablado y coloquial, que es Bob Dylan. Para mí Dylan es, eh, no sé, es es alguien familiar, es alguien que me sacó de encrucijadas difíciles de, de vivir, ¿sí? Ahora, si a mí me dijeran, ¿qué quiere ser de la gente de hoy? Yo quiero ser Eminem. Yo quiero ser Eminem. No, a mi hijo, que es músico de jazz, eh, yo lo llevaba a la escuela y venía con él y escuchábamos un disco que los seguidores de Eminem no quieren mucho. Recovery, Recovery. Y ahí me intrigó porque, bueno, primero porque la capacidad lúdica de juego de Eminem es absolutamente maestra. Es verdad que toda la gente que hace, eh, ¿cómo se llama? Es, esta música de jazz basada en el juego de palabras. ¿Cómo se llama, Nicolás? Eh, lo que hace Eminem, Ah, hip hop, hip hop, eh, rap. rap, bueno, toda esta mezcla que es, pues es como algo hablado, pero de una manera aceleradísima. Es algo muy notable la velocidad de habla que tienen, ¿sí? Ahora, la velocidad de habla es de alto contraste cuando hay también una capacidad de cesura o de suspensión de esa velocidad, porque se crea una especie de vacío que es casi malarmeano. O sea, eh, está todo ahí, porque uno ve o ve a la gente que hace rap o dice, no, pero esto, bueno, sí, hay de rap, hay rap, como hay de rock, hay rock, y así vamos, y de poema a poema, y de poeta a poeta, y de pensador a pensador. O sea, está todo mezclado, pero uno va seleccionando. Viene al caso Eminem por Recovery, o sea, va de nuevo, ¿sí? Va de nuevo. Es esta cosa de otra vez y otra vez. Y esa es la insistencia. Yo creo que la poesía depende de la insistencia. Desde el mito, la poesía es repetición, pero cuando eso ya está en la historia y depende su permanente actualización de su propia existencia, pues entonces estamos en un momento histórico particular en relación al fenómeno. Creo que un poeta debe dar cuenta
de esa particularidad de el momento histórico en que vive. A eso me refería cuando yo nombro a los idealistas alemanes y al compromiso formal que exigen, sobre todo Schelling, ¿no? Es decir, el poeta debe usar las formas de su tiempo. Ahora, hay que ver cuáles son las formas de nuestro tiempo, porque si es un tiempo donde la historicidad de la forma se ha perdido, todas las formas son buenas y ese es un problema no menor para la teoría y la práctica. Decíamos, Eduardo, te vamos a transmitir aquí lo que, si alguien de los que están, que no los puedes ver, quiere preguntar o comentarte algo, eh, aprovechando la modernidad comunicacional. ¿Nadie? Bueno, Lo pueden hacer sin que los vean, pero. y Mateo, tienes que hablar también con el teléfono. El micro. Pregunto de acá. Sí, ahí. Sí, ok. Bueno, muchas gracias. Yo solamente quisiera tirar del hilo de lo último que mencionó, ¿no? Esa idea de que si no, si lo seguí bien, si las formas, dejan de ser históricas y toda forma es buena, mi pregunta sería, ¿estamos en ese lugar? O si podrías explicar un poquito más, ¿qué piensas sobre eso? Bueno, eh, yo creo que todos podemos contestar esos tres que estamos, podemos contestar esa pregunta. Ahora, eh, como me parece que eso iba eh, dirigido a mí por lo que acabo de decir, me refiero al hecho de que hay un parteaguas histórico en la poesía y en el arte, que es un fenómeno en general despreciado por los practicantes y por cierta parte de la teoría, es el fenómeno de las vanguardias estético-históricas. ¿Eh? Pocas cosas tan despreciadas como las vanguardias, pero estético-históricas. Quiero decir, yo no estoy hablando de tener en el presente o en el pasado obligatoriamente una posición de ser vanguardia en relación a los demás integrantes del mismo momento histórico. Yo estoy hablando de esas vanguardias, las que vienen del romanticismo, las que vienen del trío simbolista, eh, Baudelaire, Rimbaud y Mallarmé. Estoy hablando de, de esos escritores de limbo entre dos siglos, Kleist, que es fundamental, o eh, sí, qué sé yo, digo, Bien, los movimientos de vanguardia son fundamentales porque el primer movimiento de vanguardia, que es hace pandana, como decía mi maestro Jorge Medina Vidal, un gran poeta también, uruguayo, hay un, una lógica en
en el movimiento de la vanguardia, que es doble, que es un movimiento que se presenta como aniquilador de la anterioridad y luego como inventor de nuevas posibilidades. Hay pocos momentos en la historia de la vanguardia que ha dado o que dio ese ensamble o esa conjunción. Uno es el formalismo ruso. ¿M? Con tanto los teóricos como los poetas Mayakovsky y Mandelstam y Klievnikov, junto con pensadores notables como Víctor Shklovsky o Tinianov. Bueno, eh, lo que quiero decir es que eso correspondió a un momento histórico. ¿Sí? El formalismo, naturalmente, como no podía ser de otra manera, también fue perseguido por Stalin, pero quisieron hacer otra cosa, ¿sí? Quisieron hacer otra cosa. El mismo Bakhtin quería hacer otra cosa. No pudieron, pero eso es otro cantar. El, a- el que uno quiera hacer algo y que luego no puede porque fue impedido, es la historia de la humanidad. Digo, la historia de la humanidad no es. La historia de la humanidad es la gran tendencia a la felicidad, pero cayendo en el infortunio. O sea, eh, van ligados. Primero Dada, aniquilante, y luego el surrealismo revitalizador de todas las formas. A veces se les pasaba la mano, ¿sí? Y se salían de rigor y cualquier broma o asociación libre era el ejemplo de un poema surrealista. Cuando la cosa viene así, mejor, claro, y lo dijo Nicolás, es el repliegue, ¿sí? O sea, ir hacia, hacia atrás, porque adelante está el abismo. Y esa, la tentación del abismo, lo que sea que lleva a eso, ha sido un motivo fundamental de la poesía, sobre todo en el siglo XIX. Ahora, el XX tiene sus grandes momentos para mí, aparte de las vanguardias. La década de los 20 en Latinoamérica es absolutamente genial. Si uno ve cómo se puede unir a Huidobro, a, al primer Neruda, a Vallejo, a Lezama, eh, y después los que siguen en, en, en Nicaragua, donde ya eh, Carlos Martínez Rivas, uno dice, bueno, pero digo, hay una genealogía que es irrenunciable. O sea, uno se puede desesperar, pero no tanto, porque ahí están los libros que siempre fueron referencias. No se puede perder la referencia por un ataque de desesperación, creo yo. Que esto es algo que platiqué muchas veces con Eduardo y hasta escribí en un texto sobre sus ensayos, de la relación de también de la vanguardia y la ruptura, digamos, con una perspectiva de futuro. La vanguardia tenía también una tendencia como hoy le llamaríamos aceleracionista, o sea, estaba escribiéndose, en el caso de las vanguardias literarias, para un futuro lector que correspondería con una sociedad por venir, ¿no?
Eh, y yo creo que ahí es donde, digamos, ahora se, volviendo a esto de toda la, casi tiene que ver con con lo de que con Dios muerto todo está permitido, ¿no? Que es digamos, catálogo donde se puede elegir escribir un poema de cierta manera, un relato. Es que pasó también en la narrativa, digamos, el regreso de la narración, como se le llama en algún momento, no es porque no hubiera dejado de haber narración en una novela, que básicamente, bueno, sin relato no hay novela, pero la idea del relato vuelve la idea decimonónica del relato, es decir, concretamente el realismo y concretamente la retórica realista, es decir, que al árbol se le llama árbol y que se cree que hay una realidad estable que podemos simplemente describir y con eso construir un relato que es contra lo que estuvo la literatura, bueno, la narrativa Claro, de los años 20 a los 70 casi. eh, y en la poesía pasa algo similar con los últimos años de poesía de la experiencia y todo, que básicamente es como decir, ahora vamos a volver a hablar de los buenos sentimientos, ¿no? claro, Este, y, y en esos sentidos es una época muy ecléctica, pero yo creo que porque se perdió esa referencia futura, porque la referencia de futuro, a diferencia de la referencia del pasado, que es de lo que hemos estado hablando más, evidentemente el futuro como referencia es algo por construir, esto es totalmente una hipótesis, eh, como le llama, por ejemplo, Badiou, la hipótesis comunista, es porque no es, porque decir comunismo ahora lo asociamos, digamos, al realismo socialista o o al socialismo realmente existente, como se le llamó en el estalinismo. Pero hay una hipótesis que es la idea de una sociedad, digamos, de comunes o igualitaria, que esa hipótesis sigue siendo válida a pesar de que algunas de las puestas en práctica, o casi todas, hayan salido mal. Y, y la literatura de vanguardia tenía que ver con eso, o sea, era una especie de mensaje al porvenir y por eso, digamos, no frustraba tanto que en el momento la masa de lectores, si es que alguna vez existió algo así, este, no lo comprendiera o lo rechazara, porque efectivamente el gusto medio siempre ha estado del lado de las formas más reconocibles y concretamente, ha tenido mucha fuerza histórica eh, tanto en prosa como en verso. Que el lector se reconozca en el orden de las palabras, el orden del discurso, o sea, que no se le altere, que por ahí Eduardo siempre citaba, que alguna vez le pregunté en dónde venía eso de Roland Barthes, que creo que ya no sabe si en realidad se lo inventó él, pero que era que decía que la burguesía lo tolera todo, excepto que le alteren la sintaxis o que le toquen la sintaxis, ¿no? eso Este, dice en un libro genial para mí que se llama El grado cero de la escritura. mm, Ese libro es bueno, a mí me marcó mucho, casi me estaba acordando hoy cuando hablamos del lugar y el no lugar. El no lugar de la poesía tiene una resonancia de algo que uno de los mayores exponentes del pensamiento y la escritura ensayística sobre poesía y sobre lo que sea, es Maurice Blanchot. Blanchot decía que el lugar del poeta es el afuera. Claro, el afuera es un lugar, no es un no lugar. Ahora, para eso hay que tener el sostén, porque si no, uno se viene abajo de una carga mítica que realmente funcione.
y le funcione, porque hay un fenómeno que siempre acompaña a la poesía y creo que la poesía no puede renunciar a ese acompañamiento y es la soledad, sin caer en ningún tipo de pesimismo trágico. Es, es un, yo no sé si Hölderlin nos quería referir a eso cuando hablaba de penuria. Él no hablaba de penuria económica, ¿no? Digo, se podría decir en términos no heideggerianos, pues estoy hablando de una posición completamente materialista. ¿Para qué poetas en tiempos de pobreza o de indigencia, que también es una palabra que usa Heidegger como sinónimo de pobreza, pero indigencia real, gente que no tiene para comer, no tiene un lugar donde dormir? Bueno, eso en eso tiene que tener una resonancia de soledad absolutamente determinante. Digo, porque uno no puede, supongo yo, estar en una situación así y creer que está en otra situación, cosa que esa clase que lo tolera absolutamente todo, menos que le alteren la sintaxis. Es genial, porque uno cuando recuerda la frase de Roland Barthes no tiene cómo no reírse. Entonces uno ve a un burgués, ¿sí?, enfrentado al Finnegan's Wake y ahí te tienes que tirar al piso, eh, porque el tipo acertó absolutamente en esa incompatibilidad, ¿sí? Es decir, sujeto, verbo y predicado, o es el fin del mundo, ¿sí? Es una cosa que se cae totalmente, ¿bien? Entonces, ahí es donde creo que la poesía produce un cierto resquemor. Yo estoy seguro que los burgueses, tan denostados por el trío simbolista y por algunos románticos, creo que leían más poesía en el siglo XIX que hoy, pero, pero en un siglo que tenía grandes poetas, no tenía tantos conocidos, pero eran grandes poetas. El movimiento romántico es un movimiento de grandes poetas. Uno puede decir, bueno, ¿y los pequeños? ¿Dónde están los pequeños? Eso es para recolectores, ir a averiguar dónde están los pequeños. Hay que vincularse a los grandes para tratar de contagiarse un poco. Bueno, ya para ir cerrando y más o menos como redondear todo lo que se ha dicho. Respecto a la pregunta de Mateo, yo recuerdo que una de las cosas con la que Eduardo insistía en las conversaciones era el hecho de que la vanguardia histórica tenía un programa o de alguna manera, si se quiere, una moral de lo que está bien y lo que está mal, digamos, al menos un criterio para poder afirmarse a sí misma y poder juzgar lo que se estaba produciendo alrededor, ¿no? Y que ese programa y que esa moral era histórica, ¿no? Y que luego al pasar a esta cosa que aún está en formación, que podemos llamar posmodernidad, ese criterio, ese programa, esa moral, si se quiere, pues habilita cualquier cosa
y le da valor a todo por igual, lo que ocasiona que al final pues nada tenga valor, ¿no? Si todo vale lo mismo, No, entonces nada vale, ¿no? Más o menos es uno de los temas que conversábamos. Hay una cuestión ahí que acabas, ahora quisiera nada más dar un- una, poner un toque de vinculante a eso. Lyotard, que en el 70 publicó La condición posmoderna, debe ser uno de los pensadores más incomprendidos del siglo XX. Los que leyeron o leímos a, a Lyotard, ahí y luego en otros, porque era un gran lector y un gran intelectual para mí, con otro siempre que al que asocio, que es un gran intelectual y, y un gran escritor y un gran pensador, que todo el mundo confunde con otra cosa, que es Peter Sloterdijk, que a mí para mí me descubrió, eh, eh, digo, yo no sabía que había un mundo interior del capital. El capital me pareció una cosa totalmente exterior, hasta que vino Sloterdijk y escribió un libro que se llama así. Una cosa que yo digo, bueno, es verdad, es el pensamiento alemán, ¿eh? Y, pero no solamente eso, no es, hay una formación, hay una, yo a eso lo llamo pasión. La palabra da para cualquier cosa. Pero yo creo que sin pasión no se puede estar en estos temas y por una simple razón, se nota cuando no hay pasión. Néstor Perlonger, un amigo que ya no está, del movimiento neobarroco argentino, decía, todo se puede hacer siempre y cuando no se note. Y es verdad, quiero decir, eh, en general la censura ataca antes, no después. Claro, cuando el maquiavelismo es muy grande, después ocurre que el dejar hacer para ir a por ellos, como se dice acá. Pero es fundamental para mí eso, el, hay una formalización en este momento que es de una ambigüedad tremenda, porque hoy estaba releyendo ese libro, que es un libro de los más enigmáticos que sirvió también para cualquier cosa, que es El fin de la historia y el último hombre, de Francis Fukuyama, publicado en el 92 y que es un libro que da por clausurado el período histórico de las luchas de clases y de los metarrelatos, es decir, la crisis de los metarrelatos me da la impresión de que está aceptada. Lo que pasa es que no hay necesidad de decirlo, porque prácticamente los metarrelatos en términos de aplicaciones sociales están ausentes. No hay eh, utopía, que era la palabra que se manejaba mucho en ese momento. Hoy la utopía está en las redes.
Si reviviera Nietzsche, creo que sí, se daría cuenta de no solo que está todo perdido, se daría cuenta de algo peor, de que todo fue perdido. O sea, lo tiraron, si esto es una nave y somos Odiseo, pues lo tiramos todo por la borda. Ya te va a tocar cerrar con... Bueno, eh, creo que ya no tenemos nada más que comentar por la noche de hoy. Nada más agradecer por su presencia, de nuevo a Polía por el espacio y por la eh, pronta agilidad con la que logramos improvisar acá la llamada. Y nada, pues Eduardo, muchas gracias por la disponibilidad, Nicolás, y aquí está el libro de venta. También agradecer a Edmundo de Libros de las Resistencia por la confianza y el gran trabajo que hizo. Y nada, gracias y buenas noches. Eh, y yo, por mi parte, quiero agradecer a Nicolás y a Yad este gesto de amistad y de afectividad y de respeto por lo que hago, que no es usual en personas como ellos que tienen tanto talento, ¿no? A veces la afectividad, en eso hemos caído, está desprendida del talento y se la reconoce aparte como un culto al que se tiene acceso, como cuando se carece del otro. Con ustedes me siento doblemente amparado, afectiva e intelectualmente. Y quiero por eso agradecerles y agradecer a la librería eh, que no tengo el gusto de conocer personalmente y a los que están ahí que no veo. Chao, Eduardo. Chao, suerte, Chao, bye chao y bye. muchas gracias.